Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 18, versículos 33 al 37. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, el último del año litúrgico, nos postramos en adoración ante el Rey del universo. Y el Evangelio de Juan nos sumerge en esta realidad mediante un precioso camino que se traza a lo largo del diálogo entre Jesús y Pilato, precisamente a la hora del juicio en el pretorio, el juicio que ocurre en Jerusalén y que terminará con la muerte del Señor. Nuestro pasaje coloca frente a frente a dos reyes. Por una parte, tenemos a Pilato, quien representa al emperador romano. Es el hombre que detenta en Judea el máximo poder y es el único que puede aplicar la pena de muerte, como de hecho lo hace. Es tan grande su poder que tiene derecho sobre la vida y sobre la muerte. Pero por otra parte tenemos a Jesús, quien llega aquí al pretorio atado como un malhechor y se presenta a sí mismo como un rey, pero de un tipo muy distinto al de Pilato. Es verdad que Jesús aparece aquí sometido a la autoridad de Pilato. Le va a decir más adelante: Pilato, tengo poder para soltarte y poder para crucificarte. Pero como se concluirá al final de estos interrogatorios, este poder no es decisivo. Como lo dice Jesús en Juan 19:11, no tendrías sobre mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Pues bien, la confrontación entre Pilato y Jesús es extensa, como puede notarse en el relato de la pasión según San Juan. Pero vamos a detenernos, como lo delimita el texto litúrgico de este domingo, solamente en uno de los dos interrogatorios, es decir, el primero. Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. Este primer interrogatorio en el juicio contra Jesús, se desarrolla a partir de tres preguntas, tres preguntas que Pilato le formula a Jesús. La primera: ¿eres tú el rey de los judíos? La segunda: ¿qué has hecho? Y la tercera, luego: ¿tú eres rey? Las tres preguntas permiten que se vaya escuchando pausadamente una enseñanza de Jesús con respecto a su propia identidad, su identidad de rey. Las tres preguntas y respuestas, además, están concatenadas. Observémoslo bien. La pregunta inicial coloca en primer plano el tema principal del reinado de Jesús, tomando como base las acusaciones que los enemigos hacen de Jesús. Pero Pilato no pierde tiempo y va al grano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde de forma indirecta: ¿dices esto por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Y una vez que Jesús asume que es rey, explica qué tipo de rey es él.
Y lo hace a partir de su hacer, de su misión. Es ahí donde se verifica su reinado. Porque Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Y Jesús responde entonces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Notemos en la tercera pregunta cómo Pilato ya no interroga sobre si él es rey de los judíos, sino simplemente si es rey, nada más. La cumbre del diálogo está en la respuesta a esta tercera pregunta. Jesús le dice, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Bueno, este es el pasaje de hoy. Profundicemos ahora con cuidado cada uno de estos tres pasos. Te invito a hacerlo conmigo. Primera pregunta con su respuesta. Capítulo 18, versículos 33 al 34 del Evangelio de Juan. Lo primero que hay que notar es qué es lo que realmente se está indagando, y es lo que sale aquí, a flote, en la primera pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y hay varias posibilidades de interpretación de la pregunta, al menos tres. ¿Qué quiere decir rey de los judíos? Rey de los judíos. Para este gobernante romano, representante del poder imperial, como ya lo dijimos, la expresión tiene una connotación particular que se ajusta a su mentalidad romana. Para él tenía un valor eminentemente político. Alguien que estaría puesto para regir los destinos de Israel como nación, claro, rey de los judíos, en evidente desconexión con respecto al imperio que los tenía avasallados. Por lo tanto, para Pilato tenía que ver con un sedicioso, con un motín que desestabilizaría el orden de la llamada Pax Romana. La paz a la romana era la calma que venía del sometimiento a la bota militar. Pero atención a la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Además de la manera como Pilato la podía entender, había otras dos posibilidades de comprensión. Para los judíos, el título que se le daba al rey Mesías, esperado desde la época de David para el tiempo de la salvación, investido con una misión con alcance tanto religioso como político nacional, era rey. El Mesías esperado iba a ser un rey. En este caso, el título de rey tiene una significación claramente terrenal, histórica, pero también le cabe un profundo sentido teológico, como solo Israel lo puede entender. Y estos dos significados se van a correlacionar en la acusación contra Jesús en el proceso judicial que lo va a llevar a su muerte. Sin embargo, y aquí viene el tercer nivel de comprensión, en boca de Jesús, el término rey tiene otro significado, otro. Y esto es lo que subraya el Evangelio de Juan. Ya lo vamos a ver. Entre tanto, lo segundo que hay que notar en la primera parte es la manera como Jesús responde. Jesús responde a la pregunta que le hacen con otra pregunta, cuestionando a Pilato sobre el valor de la indagatoria que está haciendo. Pilato, como todo verdadero juez, debería estar seguro de si lo que está diciendo proviene de su propio conocimiento e indagatoria o simplemente está repitiendo como un loro lo que otros le han dicho, asumiéndolo como veraz de buenas a primeras, pero sin haberlo comprobado. Un juez así no es verdadero juez. Y por eso es interesante que Jesús le pregunte, ¿lo dices por tu cuenta o otros te lo han dicho? El acusado resulta interpelando la conciencia del acusador, de su juez. Un juez tiene siempre la responsabilidad de verificar
en primer lugar y con exactitud las acusaciones que se hacen contra un reo. Y Jesús abre aquí la posibilidad de que se ponga en cuestión la autoridad de su juez. Pasemos a la segunda parte. Segunda pregunta con su respectiva respuesta en los versículos 35 y 36. La segunda pregunta que Jesús debe responder está precedida por otra en la que está supuesta la pregunta. ¿Es que yo soy judío? Pregunta Pilato, y es claro que no. Pilato demuestra que tiene conciencia de cuál es su deber, que no es responsable de las valoraciones de otros, y le lanza entonces a Jesús la pregunta que debía haberle hecho desde el principio para mostrar que no estaba haciendo aquí un juicio sumario, que no estaba sacando conclusiones sin verificar las evidencias. Para emitir sentencia, hay que dejar que el acusado también haga su propia declaración, incluso su propia defensa. Y por eso la pregunta, ¿tú qué has hecho? Jesús no le va a responder dándole a Pilato el listado de todas las actividades de su ministerio público, todo lo que él hizo, sino simplemente les pone toda su obra de forma global. En su respuesta, le repite 3 veces, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Trata de decirle que su reinado no tiene nada que ver con territorios, ni con ejércitos, ni con hacienda pública, ni con nada de lo que caracteriza al imperio o a cualquier otro tipo de reino terrenal conocido. Y la prueba es que sus mismos discípulos no han combatido para evitar la captura, oponiendo violencia a la violencia. Y cuando intentaron hacerlo, Jesús los detuvo. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, Jesús admite que Él es precisamente un rey. Lo dirá más claramente en la tercera parte. Pero al mismo tiempo, al decir mi reino no es de este mundo, está dejando claro que no comparte el concepto de rey que Pilatos le atribuye. La realeza de Jesús es de otra naturaleza. No encaja en el esquema político desde el cual piensa su interlocutor, ni tampoco encaja del todo en la comprensión de Mesías que tenía una parte del pueblo hebreo. Jesús se niega a identificarse con ese mesianismo de cuño patriótico que está asociado con la confrontación bélica, con el manejo del poder o de grandes recursos económicos que podrían financiar su proyecto. Recordémoslo, es lo que el mismo Jesús ya había descartado en su lucha contra Satanás en el relato de las tentaciones en el desierto. El texto lo conocemos en Mateo y Lucas. En aquella ocasión le dijo Satanás, te daré todo este poder y la gloria de todos los reinos de la tierra. Y le puso como condición, te lo doy a condición de que me adores. Claro, hay algo de maléfico en esa manera de entender el poder de gobernar. Es claro que Jesús desde el comienzo de su misión se negó radicalmente a fundar un reino terrenal, como si fuera un país. Jesús tomó distancia frente a esa posibilidad de gobierno. Si bien, es bueno decirlo, algunos estudiosos han llegado a considerar la posibilidad. La concepción del reino en Jesús que sería la de un sedicioso, un antirromano. Pero tenemos que decirlo con claridad. El concepto de reino en Jesús no tiene nada que ver con la revuelta antirromana. De todas maneras, tampoco hay que irse al otro extremo. No quiere decir que Jesús sea un Mesías alejado de este mundo, como si lo suyo fuera meramente espiritual o intimista, es decir, como algo interior, pero sin repercusión con las estructuras de este mundo y sin compromiso con la sociedad.
Tampoco es así. Jesús sí tenía un compromiso. Cuando dice mi reino no es de este mundo, no está queriendo decir que haya una separación entre mundo y reino de Dios. Lo que está diciendo es que su reinado no se basa, no se apoya en lo más mínimo en los poderes de este mundo, ni siquiera se inspira en la manera como funciona. En otras palabras, Jesús no es rey a la manera de los gobernantes de la tierra. Él tiene una soberanía, sí, sí. Y que acontece en este mundo, sí, también. Pero lo más importante es que se lleva a cabo de una manera diferente, diferente a los esquemas de gobierno conocidos. La de Jesús tiene otra fuente y otro estilo. Y esto tiene una consecuencia para los seguidores de Jesús. Cualquier intento de reproducir esquemas de gobierno terrenal dentro de la iglesia no está en la línea del Evangelio. Y esto no implica que las instituciones tengan que desaparecer, no estamos diciendo eso, ni tampoco que no haya una dimensión política de la fe. Claro que no, no queremos decir eso, todo lo contrario. Pero en cualquier caso, hay un llamado a la iglesia de ser una comunidad pobre, desarmada y con vocación de servicio. Nuestra tarea es comprender el reinado de Jesús tal como es y vivirlo como Él lo vivió. Ahora sí, llegamos al punto final. ¿Qué tiene de nuevo y de especial la realeza de Jesús? Esto es lo que aparece ahora en la tercera parte, tercera pregunta con su respuesta en un solo versículo, el versículo 37. Jesús acababa de decir qué tipo de rey no era él. Y esto provoca la pregunta final de Pilato, al menos final en esta parte. Luego, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde con tres afirmaciones. Primero, se lo confirma. Sí, yo soy rey. Luego, en segundo lugar, le explica la naturaleza de su reino. Le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y finalmente, en tercer momento, tercera afirmación, invita a Pilatos a acoger su reinado. Y lo hace también para todos nosotros, los lectores. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y permítame subrayar la segunda afirmación. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo para esto he nacido, dice Jesús. La razón de ser de su nacimiento y de su venida al mundo es el testimonio de la verdad. Y en esto consiste su obra como rey. ¿Qué quiere decir Jesús? Que no toda persona puede dar testimonio de la verdad. No todo el mundo, de hecho, puede dar testimonio, sino solamente aquel que tiene un conocimiento, una experiencia directa de aquello que declara. Lo ha visto con sus ojos, lo ha escuchado con sus oídos, ha estado ahí, etc. Ahora bien, la verdad de la cual Jesús es testigo, porque lo ha visto, lo ha ido, lo ha presenciado, lo que está en capacidad de dar testimonio no es cualquier verdad, es la verdad sobre Dios, a quien él conoce como ninguno. Jesús lo puede hacer porque tiene acceso directo a Dios, porque ha vivido desde la eternidad en íntima comunión con el Padre, como lo dice el prólogo de este Evangelio. Por eso Jesús puede dar a conocer a Dios como nadie más lo puede hacer. ¿Y esto qué implica? Pues, si como muestra constantemente la Sagrada Escritura, el rey es un pastor de su pueblo, es decir, aquel cuya función es hacer posible la vida de su pueblo, de preocuparse para que las condiciones de vida de su gente sean las mejores posibles, entonces podemos decir que la obra de Jesús como rey
quien da testimonio a favor de la verdad, consiste en abrirle a todas las personas de la tierra el camino hacia la plenitud de sus vidas, más allá de toda humana posibilidad, mucho más, vida y vida eterna, vida y vida en abundancia, vida y vida en Dios. Y Jesús va a ejercer su reinado de forma completa desde la cruz. Allí desde donde nos atrae definitivamente hacia la vida de Dios que Él conoció desde la eternidad y nos sumerge en la eterna comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Concluyamos. ¿Qué nos queda del Evangelio de hoy, en esta fiesta de Cristo Rey? Cuando me gustaría decir a todo pulmón, este es mi Rey, mi verdadero Rey. Pues bien, hemos visto en esta página del Evangelio de Juan, cómo frente a un gobernante romano, y precisamente en el día en que lo juzgan por ser rey, Jesús muestra dónde está la novedad de su reinado. Y lo hace señalando dos características que se oponen a la violencia y al engaño. La doble lógica de todo poder mundano. Los dos nombres del enemigo del hombre, la violencia y el engaño. La primera característica tiene que ver con el cómo reina. Jesús no lo hace jamás con imposición, con violencia, con grosería. Jesús ha recordado que los reinos de este mundo se la pasan peleando entre sí. ¿No es lo que pasa continuamente en las peleas entre los países? El poder tiene alma de guerra, se alimenta de la violencia. Jesús nunca alistó ni entrenó ejércitos, nunca entró en los palacios de los poderosos, excepto como un prisionero. Para un reino en este mundo, lo más importante, lo esencial es triunfar, es ganar, ser el mejor que todos. Y Jesús deja claro que en su reinado, lo esencial es dar. No hay amor más grande que dar tu vida por tus seres queridos. El regalo y no el robo es el eje de la historia. Y esto es lo que Jesús propone. La segunda característica tiene que ver con el para qué reina. Es el punto de llegada de este pasaje. He venido para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ante todo, la verdad de Dios, como ya lo hemos dicho. Y el verdadero rostro de Dios es amor crucificado, amor desarmado, amor resucitado. Pero también da testimonio de la verdad del hombre. Y el verdadero rostro del hombre está hecho de libertad y de fraternidad. El verdadero rostro del hombre es luminoso, es visionario, es amante. Pues sí, Cristo es Rey, porque su figura es generadora de humanidad y de humanidad nueva. Porque nos hace ver más allá, porque jalona hacia el crecimiento, porque hace avanzar hacia lo humano, porque provoca una intensificación de la vida. Al dar testimonio de la verdad, Jesús, Rey crucificado, hace reales sus palabras. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.